Capítulo 13 de Apocalipsis y en parte vamos a ver Daniel 7, que hace 8 días lo vimos, pero lo tenemos que ver otra vez para poder hacer ciertas diferenciaciones del texto. Entonces vamos a leer Apocalipsis 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok, entonces volvemos al versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar. Ahí está hablando Juan. Recordemos que es el apóstol Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vio subir del mar una bestia, y recordemos que en el mar refleja multitudes, gentiles, mucha gente. Entonces, de entre las multitudes de los gentiles, ve subir esta bestia, básicamente, del mundo, o sea que no es judía, básicamente, es pagana. Y esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, o sea que cada cuerno tenía una diadema, una corona, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En otras palabras, aquí está hablando que estas coronas, estos 10 diademas, pertenecen a estos 10 cuernos, que significan poder, o sea que son figuras de autoridad política, básicamente. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál es el nombre? No nos lo dice en este instante. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, cuerpo de leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces es una fusión de varios tipos de animales, de bestias. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, aquí hay 2 bestias. Está un dragón y está esta bestia que tiene estas características. Tenemos 2 entes aquí. Entonces, recordemos, la bestia escarlata, y tenemos aquí que tiene varias figuras de animales. Hay 2 seres aquí. Para saber de qué animales podríamos estar hablando, de dónde salen estas figuras, tenemos que ir a Daniel 7. Entonces vamos a repasar Daniel 7 porque lo vimos en parte en el capítulo anterior.
Dice Daniel 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces esto fue en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Cuándo fue el primer año de Belsasar, rey de Babilonia? El primer año de Belsasar fue en el 553 a.C. Entonces en ese 553 a.C. es cuando en ese primer año recibe Daniel esta visión de Daniel 7. Seguimos con el versículo 2 de Daniel 7. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces aquí recordemos que Apocalipsis nos dice que también en las 4 esquinas de la tierra hay 4 ángeles. Aquí está básicamente diciendo que hay una batalla espiritual que está sucediendo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recordemos que el mar en profecía significa multitudes de gentiles, pueblos no judíos, pueblos no judíos. Y salían del mar estas 4 bestias. La primera, nos dice, era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vale la pena recordar que estamos repasando el capítulo 7, aunque estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque tenemos que hacer una diferenciación de las bestias que están en el capítulo 13, que se mencionan también en el 12 de otra manera. Aquí en el capítulo 7 de Daniel, entonces vemos que la primera bestia que ve salir del mar Daniel tenía figura de león, tenía alas de águila, y le arrancaron las alas, fue colocada sobre sus pies como manera de hombre, enhiesta, o sea, en 2 patas, y le fue dado un corazón como de hombre. Esta primera visión, básicamente, esta es una gráfica de lo que más o menos podría haber visto Daniel, hacía referencia al capítulo 2 de Daniel, donde él ve una estatua de Nabucodonosor donde la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de bronce, el vientre básicamente era el pecho era de plata, el vientre era de bronce y las piernas eran de hierro, y unos pies que tenían una unión entre hierro y barro. Entonces, eso está en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7, que es el que estamos viendo ahorita, entonces hay una semejanza, una comparación entre la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. En este caso está hablando del imperio babilónico, que fueron el primer imperio a partir de Daniel. Ese imperio babilónico, su símbolo era precisamente el león. Los arqueólogos han encontrado que el símbolo de Babilonia era el león. Y dice el siguiente versículo, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces Daniel ve en esta visión otra segunda bestia que sale del mar, o sea, de los gentiles, de los pueblos no judíos, y dice que esta parecía como un oso, y tenía un costado más alto que el otro. En la visión de Daniel del capítulo 2, entonces primero teníamos la cabeza de oro que representaba el imperio babilónico, posteriormente seguía el pecho de plata con los 2 brazos, y después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, los medos al comienzo eran más fuertes que los persas, entonces precisamente es interesante que aquí dice que un costado era más alto que el otro. Todo eso es un simbolismo de los reinos que iban a suceder desde la época de Daniel hasta el fin del mundo. Y estos simbolismos, precisamente, cuando uno compara con la realidad, con la historia, uno ve que sí, en realidad los persas sucedieron a los medos, y que para ellos subir al poder tuvieron que vencer 3 otros grupos étnicos. Entonces esto está en la historia, yo ya les he dicho, esto es lo que dice la Biblia, allá afuera están los libros de historia y enciclopedias, búsquenlo, corrobórenlo, tómense su tiempo para verificar. Y dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. En otras palabras, ve y conquista. Y cuando cayó el imperio babilónico, los persas duraron en el poder aproximadamente 2 siglos y salieron para conquistar los reinos que estaban alrededor. Posteriormente de los babilónicos, aquí tenemos la gráfica del oso.
Posteriormente los babilónicos siguió otro imperio, vamos a ver cuál es, perdón, de los medos persas siguió otro. Después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces dice que tenía cuerpo como de leopardo, 4 alas de ave. En otras palabras, esto de tener 4 alas de ave nos da la idea de la rapidez con que creció ese imperio. En el capítulo 2 precisamente también nos dice que ese imperio creció muy rápido. En la historia del imperio babilónico, perdón, el imperio griego se levantó muy rápido con Alejandro el Grande, tan rápido que entonces inclusive en la visión, en la otra visión de Daniel decía que no tocaba ni el piso cuando estaban avanzando sobre la tierra. En otras palabras, avanzó demasiado rápido. Y con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue a dominio. Entonces, en la visión del capítulo 2 de Daniel tenemos, repito, la cabeza de oro, imperio babilónico, el pecho y brazos de plata, que era el imperio medo-persa, el tercer imperio, que es este, es el imperio griego, y que era la parte de bronce, de la parte del vientre de la imagen que vio Daniel en el capítulo 2. Y dice, esta bestia tenía también 4 cabezas y le fue a dominio. El imperio griego, cuando murió Alejandro Magno, él no dejó una descendencia. Entonces, básicamente, 4 generales fueron los más importantes que tomaron control de ese imperio. Y eso es interesante, podrían haber sido muchos más, pero 4 fueron los que tomaron. Y aún más adelante fueron reducidos a 2. Pero en el imperio que cayó, en el momento en que cayó el imperio griego, quedaron 4 cabezas, 4 generales. Y le fue a dominio. El imperio griego conquistó, reinó desde el siglo IV a.C. hasta el segundo a.C., otros 200 años aproximadamente. Entonces, una imagen con forma de leopardo, 4 cabezas. Cuando murió Alejandro Magno, no dejó hijos, pero entonces 4 generales tomaron el imperio. Fue un imperio que creció muy rápido y tiene que ver con la visión del capítulo 12, eso lo pueden leer ustedes después. Después de esto miraba yo, dice Daniel, en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente, de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí ya no nos está haciendo una comparación con otro animal, simplemente dice, era muy fea, era horrible, era grande, tenía la capacidad de desmenuzar lo que devoraba, y al final dice que tenía 10 cuernos. Recordemos que los cuernos en las civilizaciones antiguas significan poder, y esos 10 cuernos los vamos a ver más adelante también en Apocalipsis, hacia la época del fin. Entonces, una figura X, no tiene una figura animal, pero sí sabe que era horrible, fea, entonces es una descripción, un gráfico que más o menos puede dar una idea, y los 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, dice Daniel, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, habían 10 cuernos, pero uno salió y tumbó a 3. Ok, entonces, repasando un poquitín lo que vimos en Daniel 7. Han habido 7 imperios mundiales: Egipto, Asiria, luego los babilonios, luego los medos persas, luego Grecia, luego Roma, hasta nuestros días. Y a eso ya lo explicamos hace 8 días, que todavía continúa hasta nuestros días, y lo vamos a mirar aquí otra vez. En el capítulo 7, Daniel está recibiendo la revelación de cuáles son los 4 siguientes imperios que van a gobernar el mundo desde Daniel. Daniel fue 500 años antes de Cristo, casi 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2600 años. Y estos han sido los imperios que han gobernado, y por eso en la historia universal, en cualquier libro de historia pueden decirlos: los babilonios, luego siguen los medos persas, luego los griegos, los romanos, hasta nuestros días. Ahorita vamos a ampliar un poquitín eso de Roma hasta nuestros días. En el capítulo 2 también aparece pues la figura de Nabucodonosor, de oro, de plata, de bronce y de hierro, y la fusión de hierro y barro. Capítulo 8 nos da otra explicación, pero
Eso ustedes lo pueden leer. Por ahora estamos enfocados en el 7 y que nos habla de los 10 cuernos de la cuarta bestia, que precisamente nos recuerda a los 10 dedos en la fusión de hierro y barro, que son dos materiales que en realidad no se unen, pero que ahí están juntos en esa visión. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí nos está dando la descripción de que va a haber un juicio, va a haber una sentencia, va a haber un juicio. Y nos está diciendo que se está sentando el anciano de días en la silla principal. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces va a emitir un juicio, está mirando cuáles son las pruebas, las evidencias. Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces este cuernito que salió de último, que tumbó los otros tres, hablaba tantas cosas y tan interesantes, por así decirlas, que inclusive Daniel le puso atención y lo desvió de todo lo que estaba sucediendo. Y posteriormente nos dice que esa cuarta bestia fue eliminada, fue destrozada. La cuarta bestia, las otras tres no. Habían también quitado a las otras bestias, las otras tres, la primera, la segunda y la tercera, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces Daniel está mirando que de esos 4 imperios, el último va a ser destrozado, pero a los otros se les va a permitir vivir más tiempo. Como manera de antesala, básicamente estamos viendo que cuando llega el Señor Jesucristo va a destrozar el 4.º imperio, y los otros imperios van a continuar. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia nos dice por 1000 años. Las naciones van a continuar por 1000 años más después de que regrese el Señor Jesucristo. Eso es lo que está viendo aquí Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, Daniel no había visto al Señor Jesucristo, y por eso dice, vi a uno que parecía como el Hijo del Hombre, que parecía el Hijo de Dios, y se acercó al anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino a este Hijo del Hombre, para que todos los pueblos, las naciones, las lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Precisamente cuando el Señor Jesucristo regrese, destruye el 4.º imperio, siguen los demás nacionalidades, pueblos y lenguas. Luego ahí va a instalar su reinado por 1000 años, por la eternidad. Claro que al final de esos 1000 años va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y seguirá reinando por la eternidad. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces, al ver todo esto, él sabe que está viendo el futuro de la humanidad y está viendo que las cosas se van a poner graves, inclusive con el 4.º imperio. Dice, entonces me turbé. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces Daniel todavía quiere saber la explicación. ¿Qué significan estas bestias? Todo esto. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y no solamente se refiere a 4 personas, sino se refiere a reinos, a 4 reinos que se levantarán en la tierra. Es lo que quiere decir ahí. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, después de que estos 4 gobiernos o imperios precisamente reinen o gobiernen, los santos del Altísimo van a recibir el reino. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a regresar con su iglesia, con sus santos. O sea que en algún momento los tuvo que haber raptado primero. Eso ya lo hablamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero cuando regresemos con Él vamos a gobernar las naciones. Ahorita somos vistos como ratas, como pulgas. Los cristianos nos tratan mal, nos matan en varios países alrededor del mundo, especialmente en Asia y en África. Pero
otro visitante. Y entonces cuando el Señor Jesucristo regrese, vamos a gobernar, ya no seremos más la cola de este mundo, sino la cabeza. Por fin. Ahorita nos dirán mal. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras follaba con sus pies. Asimismo, quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, recordando esa figura. Entonces, Daniel quiere saber qué significa todo eso. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, aquí ve Daniel que ese cuernito que salió de último, ese cuerno, se dedicó especialmente a perseguir a los santos. Y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, una vez más, Daniel está viendo que este cuerno se va a levantar contra los santos, va a ser de las suyas, pero que posteriormente los santos van a recibir el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces recordemos que el primer reino que vio Daniel en su visión era el babilónico, luego fue el imperio medo-persa, luego fue el imperio griego y por último fue el romano. ¿Será que hasta el día de hoy estamos bajo el imperio romano? Hace 2000 años estaba el imperio romano, de hecho desde el primer siglo antes de Cristo dominaban. Hasta el siglo V de nuestra era, el 450 aproximadamente, dominaba el imperio romano, que al final supuestamente cayó, pero posteriormente se volvió a levantar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, lo hablábamos hace 8 días, estaba Carlomagno, Carlos el Grande, Charlemagne. Él se levantó en el siglo VIII, estaba en la parte central de Europa, y bajo el poder del Vaticano, por eso aquí tenemos el globo más la cruz, la corona bajo la cruz. Básicamente él comenzó a conquistar varios reinos, comenzó a extender su reino en Europa con el permiso del Vaticano, y él dijo y se conoce que es el primer Reich. Y ya hablamos hace 8 días, el tercer Reich fue Hitler. Hitler, cuando subió al poder, él dijo: este es el tercer Reich. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí Hitler? Yo quiero extender el poder político, económico y religioso bajo el Vaticano sobre toda Europa, y si es posible por más regiones del mundo. Por eso pasó a África y por eso se estaba metiendo en Asia, inclusive llegó hasta Azerbaiyán. Carlomagno dijo: yo soy el primer Reich. Hitler dijo: yo soy el tercero. Ambos estaban haciendo todo eso bajo el permiso del, obviamente, Vaticano. Por eso es que tienen la cruz, por eso es que tienen la cruz. El imperio carolingio y otras dinastías en Europa, los francos inclusive llegaron a decir que eran los descendientes directos por sangre del Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, se sentían con el derecho de gobernar Europa con lo que pudieran del resto del mundo, dominando política y económicamente a las naciones del mundo bajo Roma. Entonces Roma cayó como imperio, pero luego se levantó como básicamente el sagrado o sacro imperio romano. Luego vinieron la Inquisición, las cruzadas del siglo, gracias, 10 al 12, 13 aproximadamente. Luego tuvimos la Inquisición, siglos 14, 15. Luego tenemos, 16 también. Luego tuvimos aquí el siglo XX, y aquí tenemos a sacerdotes haciendo el saludo de Hitler junto con los soldados de Alemania, de los nazis, saludando a Hitler, porque están trabajando para el mismo poder, Roma. Ya no tanto política, económicamente, pero sí religiosamente.
Ya les mencioné la bandera de las Naciones Unidas, el que la hizo fue un portugués, un artista portugués, y él dijo: el color azul de la Unión Europea es porque es el color de la Virgen, y las 2 estrellas es porque, según la teología católica, la imagen de la mujer en Apocalipsis 12, esa mujer que tiene las 2 estrellas en la cabeza es la Virgen María. Por eso está el color azul y las 2 estrellas. En otras palabras, la bandera de la Unión Europea es romana, catolicismo. Es lo que está diciendo claramente el hombre, el mismo que la creó. Ustedes pueden ver el video en la internet. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto está a punto de suceder al final, antes de que caiga el 4º imperio. Eso todavía no ha sucedido. De hecho, estamos hablando de 18 días y toca repetirlo otra vez hoy. Las Naciones Unidas y el Club de Roma han querido dividir el mundo en 10 zonas. Aquí tenemos precisamente una figura del Club de Roma. Otros que dicen: no, esto no se refiere netamente al mundo, sino solamente a Europa, del Imperio Romano. Entonces, en Europa, ahorita tenemos 27 países que están en la Unión Europea. Casi todos tienen el euro, no todos lo tienen. Pero como tenemos tantos problemas con Portugal, con Irlanda, con Italia, con Grecia y con España, entonces más bien eliminemos todos esos que tienen malas economías y no nos sirven, y quedémonos 10. Eso es lo que están diciendo hoy los politólogos. Eso es lo que están diciendo hoy en día los economistas. Eso es lo que están diciendo hoy el Club de Roma, las Naciones Unidas. Y básicamente tiene que ver con lo que dice la Biblia. Reduzcámonos a 10. Sea global o sea local. No se sabe todavía cuál de los dos va a ser, pero ya el mundo está hablando de figuras bíblicas. El mundo podría haber dicho: queremos dividirnos en 15 o queremos dividirnos en 12, pero no, lo están haciendo a 10. Y hablaban palabras contra el Altísimo, el cuerno, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, tiempos, medio tiempo. Es decir, 3 años y medio, es decir, 1260 días, es decir, 42 meses. Y esta misma figura de tiempos, medio tiempo, la encontramos en Apocalipsis, con la figura de 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. Entonces, esto es del futuro que está a punto de llegar. Esto está a punto de suceder. Ya hace 8 días les expliqué acerca de cambiar los tiempos y la ley. Estamos bajo el imperio gregoriano, el calendario gregoriano, o sea, romano, que está basado en un calendario pagano. O sea, ya han cambiado los tiempos y van a seguir cambiando más. Hace 8 días también les hablaba de la Revolución Francesa y cómo también cambiaron la semana a 10 días. Hasta que se cansaron de trabajar tanto y volvieron otra vez a la semana de 7 días. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién? El cuerno. El juez se sentará y le quitará el reinado al cuerno. Recuerden que el cuerno significa poder. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, una vez más, nosotros los santos, ahorita nos miran mal, pero después vamos a reinar y va a ser un placer servirle al Señor Jesucristo alrededor del planeta. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces ahí termina el Apocalipsis, Daniel 7. Y necesitamos volver a Daniel para retomar Apocalipsis 13. Entonces volvemos a Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan el apóstol. Ahora es Juan el apóstol en el primer siglo de nuestra era. Y vi subir del mar, de las naciones paganas gentiles, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces aquí ve Juan subir una, no 4 bestias, sino una, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos, cada cuerno tiene su diadema, es decir, su corona, es decir, que tiene su poder político, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y ahí no nos explica cuál es el nombre. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces aquí está viendo subir ya no 4 bestias, sino una, que está compuesta por partes de las que vio Daniel en el Antiguo Testamento. Cuerpo de león, de leopardo, pies de oso y boca como de león. Y el dragón, y que tenía 10 cuernos, que era parte de lo que tenía la cuarta bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí hay otra bestia. Tenemos, Juan está diciendo, vi salir del mar una bestia que tenía con formas de leopardo, pies de oso, boca de león, 10 cuernos, 7 cabezas. que es, perdón, gracias, 7 cabezas, y que es la fusión de los diferentes imperios que estaban en el Antiguo Testamento en la visión de Daniel. Aquí los ve unidos, porque la Biblia nos dice de un gobierno mundial en los últimos tiempos, que es básicamente la repetición de la Babilonia original de hace 4000 años, donde estaban todos reunidos política, económica y religiosamente en contra de Dios. Aquí Juan está viendo esa misma visión de Daniel en una sola bestia, en un solo gobierno. Aquí están unidos otra vez como en Babilonia. Y ya sabemos que en Hechos 17 Pablo nos dice que Dios dividió a las naciones en Babel para que entonces en esas diferentes lenguas se dispersaran y en esa dispersión le diera chance a la humanidad de que en su oscuridad trataran de encontrarlo a él. Es decir, que al Dios darle las lenguas le está dando chance a la humanidad de que al estar dispersos pudieran buscar un poco más de Dios, porque él sabía que si se volvían a unir, iban otra vez a unirse política, económica y religiosamente en contra de él, y eso es exactamente lo que esta vez se está queriendo hacer en los últimos tiempos, y por eso es que en el capítulo 17 Dios dice que tengo que destruir a la gran ramera, la madre de todas las prostitutas de la tierra. Tengo que destruir a la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, porque es la misma idea vieja de hace 4000 años en los tiempos de hoy, y por eso tiene que ir al Señor Jesucristo y colocarle el fin a los tiempos de los gentiles. Y ya hablamos que de los tiempos, así como la semana tiene 7 días, los gentiles van a gobernar por 6000 años, y ya estamos en el 6015. Tanto en el calendario de los caraítas, que son judíos que han seguido el calendario judío a la perfección, no un calendario bíblico, perdón, no el calendario rabínico moderno, porque el calendario bíblico moderno, perdón, rabínico moderno, ya quita varios años al calendario original. Hasta los masones dicen que estamos en el año 6015. Y luego viene el séptimo día, que sería 1000 años más del gobierno del Señor Jesucristo. 6000, 1000 años, 7000 años, los 7 días de la semana representados en los 7000 años. 6000 para los gentiles y 1000 donde gobernará el Señor Jesucristo. Ahí vamos. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y otra grande autoridad. Recordemos que el dragón estaba en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Y este dragón, básicamente, era una figura escarlata que estaba persiguiendo a la mujer, que ya identificamos 8 días que era Israel. Entonces, el dragón es básicamente otro nombre de Lucifer. Dragón significa serpiente, básicamente. ¿Cuál es la serpiente antigua? Lucifer. Entonces, el dragón ve subir de las aguas a esta otra bestia que es su creación, su nuevo imperio mundial, su nuevo gobierno mundial, su nueva Babilonia de hace 4000 años, que fue quebrantada y rota por Dios mismo al traer división en la humanidad. Cuando Dios hizo eso, le quitó el poder que tenía Lucifer sobre toda la humanidad hace 4000 años. Y aquí Lucifer está en pro de volverlo a hacer, y lo está haciendo en nuestros días. Pero está escrito que se le va a acabar el reinado. Versículo, seguimos. Aquí está la imagen del leopardo, los pies como de oso, las cabezas con boca de león y los 10 cuernos. La fusión de otra vez de todos en uno, que es la vieja antigua idea de Babilonia, que es diferente a la cuarta bestia, no son la misma. Los aspectos de la cuarta bestia de Daniel
están en los 10 cuernos. Entonces tenemos el león, el oso, los pies, el cuerpo de leopardo y los 10 cuernos en esta. O sea que esta es la fusión de un gobierno mundial. Tal como Nimrod predijo, o quiso, perdón, hacer en Babilonia, en Babel, en la ciudad que él fundó, que la Biblia nos dice que él fundó. Otra vez, pero en nuestros tiempos. En esa época, el Señor les dio diferentes lenguas para dividirlos. Ahorita ya tiene que venir y juzgarlos a todos y colocar de una vez por todas su reino. Por fin, se acaba el tiempo de los gentiles y de toda esta idea de alejarse de Dios. Y Dios va a reinar por 1000 años a través de la persona del Señor Jesucristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál fue esa herida mortal? Hay diferentes, depende de los teólogos, depende de los libros de Apocalipsis que ustedes investiguen, hay diferentes posiciones. La que a mí más me parece es la de la caída del Imperio Romano oficialmente en el siglo V, en el 400 algo, de nuestra era. Pero es que se volvió a levantar a través del Sacro Imperio Romano. Hasta nuestros días. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues como todos los gobiernos del mundo están unidos a ella. En general, los gobiernos del mundo están unidos a ella, pues ¿quién contra ella? Lo puede todo, está sola. Entonces ahí tenemos el dragón, Lucifer o la serpiente antigua, es el mismo nombre, y tenemos la otra bestia que salió del mar. La creación de Lucifer, de volver otra vez a rescatar la vieja idea de Babilonia, unir a la humanidad en contra del Creador y él ser adorado. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 días. Tiempos, medio tiempo. Otra vez, la misma cifra que vio Daniel en el Antiguo Testamento 600 años antes, aquí otra vez, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempos, medio tiempo. Entonces, tenemos... A Daniel le fue dada una visión de 70 semanas. Las primeras 69 fueron cumplidas desde la reconstrucción del templo hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto cumplieron las primeras 69 semanas. O sea, aproximadamente el siglo V a.C. hasta el año 30 aproximadamente de nuestra era. Luego hay un espacio de tiempo y luego quedará la última semana, la semana 70. Esta semana pues obviamente va a durar 7 años y nos dice que la bestia va a gobernar por 3 años y medio o 1260 días o 42 meses o tiempos y medio tiempo, es decir, esta etapa. ¿Cuándo es que comienzan estos 7 años? Estos 7 años comienzan cuando Israel firma un tratado de paz por 7 años, y ya hemos hablado que desde la época que Daniel menciona estas profecías en el siglo VI antes del Señor Jesucristo hasta 1990 y pico, nadie había hablado de un tratado de paz entre Israel y los palestinos y los demás países árabes que están metidos en el rollo, sino es por Bill Clinton. Bill Clinton fue la primera persona en la historia, después de 2600 años, que Daniel comienza a hablar de todo esto, que va a suceder en los tiempos del fin. Él dice, vamos a tener que hacer un tratado de paz entre Israel y los países vecinos, que es justo el periodo que falta en la última semana de Daniel. O sea, la gente hace lo que se les ocurre y a la larga están cumpliendo las profecías bíblicas sin saberlo. Dios predijo la 70ª semana, sí, 70ª, no sé si en español se me traba,
pero la última. Septuagésima. Muchas gracias. Entonces, hay 69 cumplidas, luego hay un periodo de tiempo, luego tiene que firmarse un tratado de paz, y cuando se acaba ese tratado de paz vemos también en Daniel, si no estoy mal, en el capítulo 12, que se rompe ese tratado de paz a los 3 años y medio, cuando el anticristo, esto lo hace el anticristo mismo, cuando el anticristo entonces rompe ese tratado de paz, y entonces le quita a Israel dominio sobre la mitad de Jerusalén, y entonces ahí comienza la época de la gran tribulación. Esto es la gran tribulación, no son los 7 años, sino los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. Ok, continuamos. Entonces, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo es esa figurita, es ese cuerno, y nos dice en las escrituras que va a poder gobernar por 3 años y medio, 1260 días, 42 meses o tiempos, medio tiempo. Seguimos, pues aquí tenemos otra figura. Esta nos dice lo de los 7 años. Entonces hay unas personas que los pretribulación son las personas que creen que el rapto de la iglesia va a ser antes de los 7 años. Entonces ahí sería el rapto. Hay otros que son media tribulación, que entonces cuando se rompa el pacto, a los 3 años y medio, entonces ahí va a ser el rapto de la iglesia. Hay otros que dicen que el rapto de la iglesia va a ser al final. Hay otros como yo que creemos que el rapto de la iglesia va a ser en cualquier momento después de que se rompa el pacto. En cualquier momento puede suceder el rapto de la iglesia. Ya les di unas referencias de quién podían leer para la explicación al respecto. Cada uno de ustedes puede tener su posición teológica o de seminario, pre, mid, post, o de cuándo va a ser el rapto, pero es su decisión suya. Aquí solamente les muestro la posición que más veo que es más bíblica, y es la de en algún momento después de que se rompa ese pacto, no en la mitad de los 7 años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces el anticristo en esos 3 años y medio va a tirar la casa por la ventana para ir en contra de Dios, sus santos, el cielo y todo lo bueno. Todo lo que hay bueno, si ahorita la estamos viendo grave con la criminalidad, con las falsas religiones, falsas ideologías, malos estilos de vida que no son bíblicos, en esa época va a haber rienda suelta. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa autoridad se le dio a la serpiente, ¿no? La serpiente fija. Esa autoridad se le está dando al anticristo. El dragón se le está dando al anticristo. Y entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Porque en esta época, inclusive después de que haya un rapto, o sea, la posición que tenga el rapto, mucha gente se va a convertir ahí. Y esa gente que se convierta, pues va a pasar las duras y las maduras, y va a pasar por todas las pruebas que están por venir más adelante, que precisamente son las 7 plagas. Entonces, los va a perseguir, los va a vencer, y va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que va a gobernar globalmente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, toda la gente de la tierra, que sí está del lado de la bestia, la va a adorar, y pues esas personas no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado en nuestro calendario hace 2000 años. Y antes de él hubo 4000 años según la historia bíblica que tenemos. Entonces llevamos 6000 años en el planeta, pero aunque él vino hace 2000 años, según este texto, pues desde el comienzo de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado cómo rescatar a la humanidad. Entonces, en ese sentido, por fe, inclusive cuando Adán y Eva pecaron, Dios le da la promesa a Eva, o más bien la profecía, que de su descendencia iba a venir el Mesías, el que los iba a rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. Entonces, desde ese momento precisamente viene la imagen de estamos esperando un Mesías, y por 4000 años lo esperaron, y vino hace 2000 años. Infortunadamente, la mayoría de los judíos hasta el día de hoy todavía siguen esperando que venga el Mesías por primera vez, todavía lo están esperando, pero él ya vino.
De hecho, profecías como las de y Daniel y, por ejemplo, Isaías 53, no las leen en las sinagogas judías porque son tan claras acerca del Mesías que prefieren no leerlas para no causar confusión porque saben que estamos rodeados de cristianos, entonces la gente entiende que si leemos eso le estamos dando crédito al Cristo y no queremos darle a Cristo crédito ni a los cristianos, entonces no la leen en sus sinagogas. Bueno, seguimos. Dice, y labraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues hay una organización que precisamente está trayendo un gobierno mundial y una política mundial y hasta una religión mundial, y son las Naciones Unidas. Llevamos casi 100 años desde la Liga de las Naciones y posteriormente desde 1945 con las Naciones Unidas, que fue la segunda versión de la Liga de las Naciones, que están trayendo un gobierno mundial. Y entonces estamos trayendo el cuerpo del leopardo, los pies del oso, la boca del león en un solo gobierno, y desde ahí se dictan normas que nuestros propios congresistas solamente tienen que aprobar porque con convenios con las Naciones Unidas tenemos que adoptar. O si queremos recibir ciertos recursos económicos, entonces tenemos que adaptarnos a las políticas que ellos nos dicen que tenemos que firmar. Cuando nosotros no las hemos pedido, no las queremos. Naciones Unidas es un gobierno mundial político, económico, religioso, porque también tiene una oficina donde promueven la unidad de las religiones. De hecho, hay varias organizaciones mundiales tratando de hacer eso, pero los que lo lideran más son las Naciones Unidas. Les hablaba hace 8 días, por ejemplo, de Tony Blair. Tony Blair era protestante, sale de ser primer ministro de Gran Bretaña y entonces resulta que por alguna razón se vuelve católico. Y extrañamente después de eso comienza a liderar una organización para traer una religión mundial, o que todos estén abiertos a una religión. ¿Qué hace un político tan importante de la talla de Tony Blair trabajando en esa área? Pues es que él sabe para quién está trabajando en el fondo. Y todos los eneros, a comienzos de año, los diplomáticos del mundo van a una persona a darle honra de todos sus gobiernos que son políticos, postrándose sobre un gobierno religioso, pero es que este gobierno religioso está gobernando sobre Europa. Ya hablamos de las naciones de la Comunidad Europea, la Unión Europea, gracias. Y también a través de organizaciones secretas, los masones y otros que están sometidos a los jesuitas, y que entonces cuando vienen aquí realmente le están dando pleitesía al que está gobernando todo. De eso ya hablamos 8 días, ahorita solamente lo estoy mencionando de volada. Miremos lo que dijo el general Albert Pike. Él vivió de 1809 a 1891, era un masón del grado 33, gran comandante soberano del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería en Estados Unidos. Siglo XIX. Dice, sí, Lucifer es Dios, con D mayúscula. La religión masónica, ellos dicen que la masonería no es una religión, pero adoran y hacen todo como una religión. La religión masónica debe ser por todos nosotros los iniciados de los altos grados, porque los de los bajos grados todavía no tienen idea de en qué se están metiendo, pero que los que siguen sí se dan cuenta al fin qué ondas, mantenida en la pureza de la doctrina luciferiana. Sí, Lucifer es Dios. La religión masónica debe ser, por todos nosotros, los iniciados de los altos grados, debe ser mantenida en la pureza de la doctrina luciferiana. Los grados altos saben a quién están adorando y al final, al que están adorando, es a Lucifer. ¿De dónde sacan sus ideas? Del paganismo de Babilonia. Hasta en nuestra bandera colombiana tenemos símbolos masónicos. Paganos, que en nuestra cultura, nuestros indígenas, nuestros campesinos, nosotros nunca hemos usado, pero ellos que han estudiado esto saben de dónde viene, qué significa, y la gente no tiene idea cuáles son los simbolismos y quién es quién y qué hacen qué, pero ellos sí saben qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para quién. Y ahí están todos juntos trabajando en la antigua Babilonia, en los principios de la antigua Babilonia, de un gobierno político, económico y religioso, que posteriormente en el capítulo 17 Dios dice, tengo que ya exterminar la antigua Babilonia
la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, porque pues han contaminado a todo el mundo. De hecho, la doctrina teológica de la Iglesia Católica dice que ya estamos en el tiempo del Señor Jesucristo reinando, que la Iglesia Católica es la que está reinando ya, que ellos están haciendo nombres de Jesucristo y por eso Él es el vicario de Cristo, porque ya están gobernando por Él y para Él. Entonces, esto es lo que dice un masón del grado 33, de los más altos. Lo que nosotros tenemos como masones es una religión y sabemos los de los altos grados que somos luciferianos, dicho por ellos mismos. Colombia, pues sabemos que Simón Bolívar masón, George Washington, otros grandes personajes de la historia, y de estos se dice que son masones aquí en Colombia también. Aquí tenemos el famoso saludo de la mano escondida. Ya está. ¿Conocen a este señor? El Papa Francisco. Resto de gente masónica, pero resto. Y entonces en los diferentes países solamente es que den una directriz desde el rito escocés en Londres a todo el mundo, las logias, estamos trabajando en pro de esto, patrocinen esta ley, patrocinen este movimiento, y entonces todo el mundo lo resulta cumpliendo, independientemente de qué lengua, qué país tenga, qué cultura. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué es lo que hay que oír? Que toda la gente, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, entiendan que la vieja Babilonia está sucediendo en nuestros días. Vimos las fotos del Imperio Romano, del Imperio Carolingio, del Primer Reich, de las cruzadas, de la Inquisición y del Tercer Reich. Ya les hablé de la bandera de la Unión Europea y lo que significa. Ellos saben, el poder detrás del poder, saben que lo que están haciendo, la gente no tiene idea. Excepto los cristianos que leen y entienden las Escrituras. Y que sabemos que un día estos 6.000 años de gobierno de los gentiles, por fin se van a acabar. Y por fin va a haber paz cuando venga el príncipe de paz. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, como la ley del talión, o sea, lo que quiere... Ay, se me trabó. Si hace de esta manera, así se le va a volver, así se le va a pagar. Esa es la paciencia de los santos y la fe de los santos. En otras palabras, en el capítulo 6 vemos el quinto sello, y el quinto sello es que está debajo del altar las almas de los mártires, y los mártires están gritando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Nos crucificaron, nos degollaron, nos torturaron, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: tranquilos, se les van a unir otros más mártires, pero en la época del fin yo les voy a hacer pagar a la humanidad lo que le hicieron a ustedes. Mía es la venganza. Tengan paciencia, tengan fe, que yo los voy a hacer pagar a los malos su parte en esta vida, cuando estemos antes de que regrese el Señor Jesucristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, aquí Juan está viendo subir de la tierra. Ya no del mar. Ya no del mar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, parecía un corderito, buena onda. Los corderitos no son así bien cafres, mala onda, no, son bien buena onda. Pero este hablaba como dragón. Entonces, el mar se refiere a los gentiles, las naciones del mundo, pero este sale de la tierra y tiene forma de cordero. Como tiene forma de cordero, nosotros conocemos un cordero, que es el cordero de Dios. En otras palabras, nos está diciendo, este va a tender a tener algo de religión. Esta es una figura religiosa. Y pues va a hablar es como la serpiente, como su jefe. Va a parecer bonito, buena onda a todo el mundo. Va a parecer gentil, súper. Pero va a hablar cosas que la serpiente diría. No Dios, pero la serpiente. Hoy tenemos yo soy de frente, no me bendigo. Hoy tenemos una figura que todo el mundo adora.
Hace 8 días estábamos hablando de varias figuras, inclusive la profecía de Malaquías, que es una profecía católica del siglo XII, del 1100 y pico. Y dice que según la profecía católica, que yo ya no estoy hablando de profecías bíblicas, sino católica, este es el último papa, el 112. Él es el 112. Y dígame si este papa no habla más suave. ¿Se acuerdan de Ratzinger, el anterior? Ese hablaba duro, ese era todo, o sea, ese estaba bien conservador y tal. Hoy salió la última resolución, la última, bueno, el edicto papal que sacó. Suavecito, bien buena onda, y cuánto la gente lo adora, inclusive muchos cristianos, evangélicos, protestantes, carismáticos, pentecostales, como los quieran llamar. Tan lindo, pero ¿qué son las cosas que está diciendo? El Corán es igual a la Biblia. La Biblia es igual que el Corán. ¿De verdad? O sea que el Corán es palabra inspirada por Dios. En el Corán dice maten a los cristianos, a los judíos. Eso es lo que dice el Corán. Yo he leído el Corán. Eso no es lo que dice la Biblia. Que para Dios la homosexualidad y otras cosas son aceptables. Eso no es lo que dice la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. O sea, si de pronto se equivocó el Testamento, no hay chance. En ambos aparece que no es admitido. Clarísimo. Está una figura que ahorita todo el mundo está adorando y que nos estamos acercando a los tiempos del fin. Y ya les dije que los politólogos internacionales y economistas pueden mirar Stratfor.com, que son las organizaciones de inteligencia más importantes políticas y de armamento en el mundo, o de The Economist, que es la revista de economía más importante del mundo. Están diciendo los mismos no cristianos, esto se va a estorpillar pronto. Si ellos tuvieran la razón, y si las profecías católicas tuvieran la razón, la de Malaquías, pues esta sería una perfecta figura. Yo solamente estoy diciendo o especulando que podría ser la perfecta figura para esta imagen de un cordero que habla como Lucifer. Y a propósito, esta crucecita con los brazos caídos, vamos a explicarlo más en el paganismo, porque esa crucecita comenzó fue en el satanismo, hace varios siglos atrás, pero después vamos a hablar de eso, y luego fue incorporada a la iglesia romana. El inesperado anuncio de Benedicto XVI de renunciar el 28 de febrero próximo, bueno, esto ya pasó, hizo resurgir la famosa profecía de Malaquías acerca de los 112 papas que habían de existir. Y aquí resumiendo, en la lista se describen con pocas líneas los rasgos salientes de todos los papas a partir de Celestino II, electo en 1143. Según algunas interpretaciones de esa lista, en la que Benedicto XVI es el penúltimo pontífice, la misma finalizará con un papa presentado como Petrus Romanus. El pontificado de Petrus Romanus, según la profecía, terminará con la destrucción de la ciudad de Roma, cosa que la Biblia realmente dice que Roma va a ser destruida, y probablemente con el contemporáneo fin de la iglesia y del mundo. Pues yo no creo en las profecías que son extrabíblicas, pero es que comparando esto con lo que dice la Biblia y con la realidad mundial, encaja perfectamente. Seguimos, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces la primera bestia que salió del mar, entonces la segunda bestia que salió de la tierra hace que le rindan honor a la primera, y la primera tuvo una muerte, pero volvió a resucitar. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya les he dicho en las escrituras en las conferencias que hay partes de Apocalipsis que son difíciles de interpretar. La mayoría no, la mayoría es facilísimo determinar qué simbolismo, qué significa en cada simbolismo. Pero esta, yo me atrevo a decir, yo mismo no sé cómo hacer. Yo mismo no me atrevo ni a especular cómo va a hacer eso. Pero hay cosas como, por ejemplo, ¿de dónde salió Dios? Bueno, por fe sabemos que Él no ha tenido origen, no va a tener fin. Aquí toca aplicar la fe. Ese es mi caso, estoy aplicando la fe. No sé cómo lo va a hacer, tampoco quiero estar aquí abajo para verlo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En otras palabras, está sacando adelante la agenda de la bestia, está haciéndola quedar bien, que la gente honra a esta bestia.
Y díganme si no ahorita está esta segunda bestia, ahorita en septiembre va a hablar en las Naciones Unidas. Ahorita es la sesión, ¿cómo es el 70 otra vez? Por favor. 70ª. La 70ª. Gracias. ¿Cómo te llamas? Andrés. Gracias, Andrés. Este septiembre es la 70ª reunión de las Naciones Unidas y recordemos que en la Biblia 7 tiene un valor, 10 tiene otro valor. Juntos es importante. Entonces tenemos la 70ª reunión de las Naciones Unidas y por primera vez, yo especulo, va a hablar la segunda bestia en favor de la primera bestia. ¿Van a entender? Pero buen entendedor, pocas palabras. Y y para completar, va a hablar por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos. Ya les dije, hasta la década de los 60 el catolicismo era tenido por bajo. No era importante en el país protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la revolución hippie de los 60, que fue comenzada por un jesuita de la Universidad de Notre Dame, de Nuestra Señora, donde fue el presidente Barack Obama hablar y taparon todas las cosas que fueran religiosas, porque aunque son católicos, aunque son romanos, aún así, no, los jesuitas son otro rollo. Yo ya les dije, los jesuitas, y este papa es jesuita, cuando Jesús Ignacio de Loyola, este papa es el primer papa y es jesuita, cuando Jesús Ignacio de Loyola, el fundador de la Sociedad de Jesús, o los jesuitas, él hizo un manual de meditación, y uno lo lee y esa vaina es pura meditación trascendental de lo antigua de los orientales, paganismo, nada de Biblia. Y más adelante la Biblia nos dice que los cuernos a la larga no querían a la bestia, a la segunda bestia. En otras palabras, aunque trabajan para ella actualmente, al final nunca la han querido. Y pues así son. Jesuitas y otros a la larga que sirven dentro de la iglesia son ateos. Son ateos. Es otro cuento. Y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se les da. Anyway, seguimos 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Otra vez, difícil explicar eso, pues es claro el mensaje, pero ¿cómo va a suceder eso ante una imagen? No sé, tecnología o qué, ni idea. Fe. Rara vez les digo que utilizamos la fe, porque hay noticias, hay ciencias, hay evidencias que respaldan el texto bíblico. Esta es una de las poquísimas veces que les digo que utilizamos la fe. De resto, hay resto de evidencias, resto de noticias, resto de textos que respaldan la Biblia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces aquí está diciendo que la segunda vez se va a pedir que entonces la gente reciba una marca, sea en la mano derecha o sea en la frente. Yo insisto, no tiene que ser necesariamente física, porque también nos dice, leímos anteriormente en Apocalipsis, que va a haber un ángel que va a va a sellar los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y los va a sellar en la frente. No es que un ángel va a bajar a la tierra y va a sellarlos en la frente. Lo que está queriendo decir es que las personas van a hacer y a pensar y asociarse con lo que hace la bestia. O sea, de hecho, de pensamiento, están asociados con la bestia. Ahora, hay tecnología para que físicamente las personas tengan una marca en la mano derecha, en la cabeza, el resto hay de chips redondos o de planos que básicamente se alimentan de la energía de la piel. Hay tecnología para que eso suceda. De pronto que suceda en algunas de las personas y no todo el mundo, no importa. El punto es que la gente que se va a quedar siguiendo a la bestia, con sus manos y con sus pensamientos, van a hacer lo que la bestia diga. Seguimos. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Está diciendo que cuente el número de la bestia. Es decir, que nosotros podemos identificar por el nombre de la bestia quién podría ser, o quiénes trabajan para él. Y de hecho hay varias posiciones. Yo les voy a mostrar una. Por ejemplo, aquí dice vicarios,
Feeling Day. En hebreo, en griego, en latín, en esos idiomas uno puede utilizar las letras como números. Entonces, ese tipo de numerología, uno puede encontrar ciertos números con esas letras y llegar a, por ejemplo, 666. Vicarius Filii Dei, el vicario de Dios. O, por ejemplo, tenemos el reino latino, el latín Basileia, entonces también la 666. 666. También tenemos, por ejemplo, la gente que dice que tenemos los códigos de barras, 2 lineecitas al comienzo, 2 en la mitad, 2 al final y que es 666. Pues en todas partes está el 666, puede ser. Tengamos o no una prueba física o no, sabemos que con las acciones y con los pensamientos están haciendo la voluntad de Lucifer y no la de Dios. Resto de productos que utilizan 666 o los símbolos, por ejemplo, esta bebida que se llama Monster Drink, Que tiene las tres. que tienen las tres. Pero esos son, exacto, son En el lenguaje hebreo es el número 666. Los paganos en realidad saben qué es lo que están haciendo. O sea, el poder detrás del poder, las figuras, los logos de muchas de las compañías que nosotros vemos, que se ven bonitos, buena onda, están inspirados en figuras paganas. Entonces no es sino cuestión de leer y uno sabe que uno está leyendo la imagen de la bestia. O de los que trabajan para ella. También, rapidito, el 6 es el número del hombre y lo pones en 3, 666.